Hola jóvenes, ¿qué tal? Soy el profe Carlos y el día de hoy en Jugando con Números vamos a estudiar las medidas de tendencia central con datos agrupados y empezamos desde ya. Ya en nuestra pantalla digital tenemos proyectado justamente de un texto de matemática. Escogimos parte de ejercicios en la cual vamos a trabajar medidas de tendencia central. Bien, en esta ocasión, al igual que el video anterior, lo hicimos sin datos agrupados, calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora nos vamos a elaborar o vamos a trabajar con datos agrupados. Vamos a hallar, vamos a ver cómo se puede encontrar la media aritmética, la mediana y la moda con datos agrupados. Estas son las medidas de tendencia central. Bien, como tenemos aquí proyectados en la pantalla, la media aritmética para datos agrupados nos dice que para calcular la media aritmética de un conjunto de datos agrupados en clases, se determina el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase X y su correspondiente frecuencia, F sub I, dividido entre total de los datos E. Aquí se encuentra la fórmula del promedio. Ya en el video anterior habíamos analizado que esta de aquí era la simbología, la X con una línea en la parte superior, era la simbología del promedio o la media aritmética. Este concepto lo vamos a ir analizando con los cuadros, para luego revisar bien con el cuadro. Aquí vamos a primeramente a ver un ejemplo. Dice, en un puesto de control de una autopista se registraron las velocidades de algunos vehículos que transitaron durante cierto día de la semana. Observemos la tabla 2, que es esta de aquí. Aquí se encuentran que entre las velocidades de 100 y 110 kilómetros fueron 15 los vehículos. Aquí dice el número de vehículos, ¿no? La frecuencia. ¿Cuántos vehículos? Frecuencia significa cuántos elementos hay de estas unidades. Entonces, entre 100 a 110 kilómetros hubieron 15 vehículos. Entre 110 a 120 kilómetros, pues se transportaban 35 vehículos. Entre 120 a 130 kilómetros fueron 25 vehículos. Y entre 130 a 140 kilómetros se transportaban 10 vehículos. Aquí se encuentran los datos. Vamos inmediatamente a revisar cómo vamos nosotros a calcularlos. Para nosotros encontrar la media aritmética, ¿sí? La media aritmética con datos agrupados, por eso sí dice datos agrupados, que aquí están agrupados, como el término lo dice, en cierto rango de 110 a 110, perdón, de 100 a 110, de 110 a 120, cuántos son los vehículos que fueron o se movilizaban en esa velocidad, esa misma velocidad. Nosotros inmediatamente al cuadro le incluimos le añadimos entre el cuadro de los datos de velocidad y los datos del número de vehículos, vamos a incluir un nuevo casillero en la cual le llamamos marca de clase, o sea, las X sub I. Por aquí recordemos el tema o el concepto que se le dio a la fórmula en la parte superior, ya lo vamos a revisar uno por uno para entender esta fórmula. Aquí se encuentran los números de vehículos y acá se va a encontrar el resultado de la multiplicación de X sub I por F sub I, o sea, la marca de clase por el número de vehículos. Bien, ¿cómo obtenemos estos datos? Dice, para calcular la media aritmética de un conjunto de datos agrupados en clase, se determina el cociente, o sea, la división, el cociente, el resultado de una división, de la suma de los productos, de la suma, de toda esta suma de los productos, que es una multiplicación entre la marca de clase y su correspondiente frecuencia. O sea, vamos a multiplicar estos dos y lo vamos a ubicar aquí. Aquí está, vea, X sub I, F sub I, y se ubica aquí los resultados. Y a todo esto luego lo vamos a sumar aquí, ¿no? Esta suma la vamos a dividir entre el total de número de datos. El total de datos va a ser el total de los vehículos, aquí un resultado, y ese va a ser N, el número de vehículos en total. Bien, vamos a calcularlo inmediatamente. Nosotros, ¿cómo se obtenemos? Vamos a subir un poco para ir visualizando esta parte de aquí. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? ¿Cómo obtenemos nosotros la marca de clase? Aquí simplemente la marca de clase es
la división o la suma de las dos dividido entre 2. O podemos decir, es el promedio entre las dos cantidades. ¿Sí? Quiere decir, sumamos 100 más 110 dividido para 2 me va a dar 105. Nosotros inmediatamente vamos a ubicarlo acá, 105. Lo mismo vamos a hacer en el otro caso, 110 más 120 nos da 230 dividido para 2, pues me va a dar 115. Vamos a ubicar esto aquí, 115. Recuerden que la marca de clase es la sumatoria de los dos dividido para 2. Entre 120 y 130, su promedio o la división entre 2 luego de haberlo sumado me da 125. En la parte más abajo, entre 130 más 140 dividido para 2 me va a dar 135. 135. Bien, ya tengo un dato, ya tengo el casillero de la marca de clase. Recordemos cómo salió este casillero, haber sumado estos dos valores y luego dividirlo para 2 y así sucesivamente. Ahora lo que me pide, recordemos, es la multiplicación de este valor, de cada valor de este, por este valor de aquí. Bien, y ubicamos su resultado en la parte de acá. Lo que hacemos es 105 multiplicado por 15, me va a dar en la calculadora, obtenemos rápidamente nuestra calculadora, 105 por 15, me da 1575. 1575. Continuamos con 115 por 35, me da el resultado 4025. 4025. Seguimos multiplicando, ahora nos toca 125 por 25, me da 3125. Y por último, 135 por 10, pues bueno, 1350. Le aumentamos el 0 nomás, ¿no? 1350. Bien. Ahora lo que aquí dice suma, esta simbología significa sumatoria. Vamos a sumar todo esto, la frecuencia y también el producto de entre la marca de clase y la frecuencia, la sumatoria de todo esto, ¿no? Cuyo resultado, sumando 15 más 35 más 25 y más 10, me va a dar 85. Y la sumatoria de todos estos cuatro valores de aquí, 1575 más 4025 más 3125 más 1350, me da resultado 10.075. 10.075. Bien, ahora sí, me dice que el promedio es la sumatoria de este casillero, o sea, 1075, vamos a ubicarlo acá. Lo vamos a dividir para el número de términos, el número de vehículos en total que existían en estos datos es 85, dividido para 85. Bien, realizamos esta división en nuestra calculadora y nos sale 118.5 y más decimales, 52, 94, 118 y así sucede, ¿sí? Así salen los valores de aquella división. Vamos a ubicar simplemente con un decimal. Sale 118.5 y como eran velocidades, podemos decir a kilómetros por hora. O sea, el promedio de velocidad de estos 85 vehículos es 118.5 kilómetros sobre hora. Bien, es como nosotros obtenemos la media aritmética. Recuerden, abrimos un casillero adicional para la marca de clase, las X sub I, que era la sumatoria de los dos términos dividido para 2 y me daba cada término de esto, y luego otro casillero al final para multiplicar el valor de la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? Luego la sumatoria de este de aquí, de las X sub I por F sub I, la dividimos para el número de términos, que se encuentra aquí el promedio de velocidades. Nos vamos inmediatamente con la mediana. ¿Cómo encontrar la mediana? Bien. Inmediatamente observamos, vamos a trabajar del mismo casillero, la mediana, del mismo problema del vehículo. ¿Cómo encontramos la mediana? Nosotros nos vamos a este tipo de fórmula, por favor, vamos a tener que revisar, trabajar con esta fórmula. Recordemos que en la clase pasada, sin datos agrupados,
La mediana era el dato que se encontraba en el centro, en la mitad. Si no entendemos esa parte, por favor, ver el video anterior sobre la medida de tendencia central sin datos agrupados. Para nosotros hallar la mediana, primeramente vamos a encontrar un nuevo casillero que se llama frecuencia acumulada o frecuencia absoluta acumulada, con su sigla F mayúscula. Acá es una F minúscula, la de frecuencia simple. La frecuencia acumulada es simplemente pasar este primer dato directamente, pasamos el primer dato, que es el 15, y vamos sumando más el anterior, la otra siguiente frecuencia, quiere decir sumamos con este, ¿sí? Y el dato de la suma pasa inmediatamente hacia la derecha. Bien, entonces 15 más 35, pues me da igual a 50. 50 más 25 me da igual a 75. Y 75 más 10, pues me va a dar 85. Recuerde que la sumatoria de todos los números de vehículos era justamente 85. Me debe dar siempre el mismo valor ambos. ¿Sí? Bien, ese es lo que eso es lo que hacíamos para hallar la frecuencia acumulada. Ahora, vamos a basarnos en esta fórmula, pero ¿con cuáles datos voy a trabajar? Eso es muy importante. Primeramente, lo que vamos a hacer, si recordamos en la mediana, de encontrar la mitad de los valores. La mitad de los valores justamente era la mitad de los valores. Por ejemplo, en este caso, cuando el número es par, vamos a ubicar en la parte de acá abajo, cuando el número es par, solo se hace el número de términos dividido para 2. Pero cuando el número es impar, lo que se hace es que el número de términos le voy a sumar una unidad y lo voy a dividir para 2. ¿Sí? Vamos a ver el número de términos, como en este caso es impar, lo vamos a dividir, vamos a sumarle una unidad y dividirlo entre 2. Por ejemplo, vamos a reemplazar la n, que es 85, más 1 y dividido entre 2. Y 85 más 1 me da 86. Dividido entre 2, pues me va a dar la mitad de 80 es 40 y la mitad de 6 es 3, quiere decir 43. Esta cantidad de 43 vamos a tener que encontrarla en estos datos de la acumulada. ¿Dónde se encuentra el 43 o un poco más? El 43. Si existiera exactamente en la acumulada, si existiera exactamente el 43, pues diríamos que ese de ahí es directamente el valor de la mediana. Exactamente el valor de la mediana nos inclinaríamos hacia el límite superior. Por ejemplo, digamos que aquí nos dio 50, pensemos un momento, y si tengo un 50 en la acumulada, entonces diríamos que 120, siempre el superior, el derecho, 120 es la velocidad en que sería la mediana, 120 kilómetros sobre hora. Pero cuando me da exactamente un valor de la acumulada, por ejemplo, digamos que me haya dado 75, yo diría que 130 es la velocidad de la mediana. La mediana que inicia, ¿no? Era 130. Por lo menos el 50% de los vehículos iba igual o menor a 130 kilómetros por hora. Pero muy rara vez se da este dato, que me salga exactamente, normalmente no sabe salir exacto. Entonces me dio 43. Siempre se escoge un valor que sea un poquito más, esté cercano, pero que sea un poco más de este valor de aquí. O sea, en este caso el 50, que tenga un poco más de unidades, 50. Vamos a trabajar entonces con estos datos. Vamos a trabajar, tengamos presente, vamos a trabajar solo con estos datos de aquí, que voy a encerrar ahí. Solo con esos datos vamos a trabajar porque aquí se encuentra la mediana. Bien, con esos datos voy a reemplazar la fórmula. Dice límite inferior. Estos de aquí son los valores de límite. Límite inferior, límite superior. El de la izquierda es el límite inferior y el de la derecha, límite superior. Aquí me pide L sub I, límite inferior. Entonces, límite inferior, vamos a ubicar los datos acá. Límite inferior es 110.
110 más, ahí está el dato que es más, n dividido para 2. ¿Sí? N dividido para 2, recuerda que es 85, vamos a reemplazar los datos nomás. 85 dividido para 2 menos la frecuencia, recuerda que F mayúscula es frecuencia, la frecuencia acumulada menos 1, o sea, la anterior al que me toca. La frecuencia acumulada, ¿sí? Acumulada, aquí está el dato de la frecuencia acumulada, ¿sí? Pero la anterior, no esta, la anterior sería 15, por eso está menos 1, menos un casillero. La frecuencia acumulada, pero la anterior sería 15, vamos a ubicar el dato aquí, 15, dividido, abajo dice la frecuencia simple de ese casillero, la frecuencia simple, ve aquí está el casillero de frecuencia simple, 35. Solo de aquí se cogen los datos, pero en el caso de acá me dijo la anterior, un casillero menos, que ahí es el único dato que cogimos del anterior. Frecuencia simple, 35, está el 35, por, y aquí está el por, la amplitud. ¿Cómo obtengo la amplitud? La amplitud, mucha atención, ¿dónde está la amplitud? ¿Cómo saco la amplitud? Pues vamos directamente hacia los límites. Hacia los límites, por favor. La amplitud se saca restando el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? La amplitud del intervalo. ¿Qué tan amplio es el intervalo? Desde el límite inferior hasta el límite superior. Pero es la resta del superior menos el límite inferior. Ejemplo, vamos a escribirlo por acá en la parte de arriba. La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Ya reemplazando, en este caso, el límite superior es 120, ubicamos aquí, menos el límite inferior 110. 110. Bien. Continuamos con el ejercicio. Sacamos ya inmediatamente, realizamos esa resta para obtener la amplitud 120 menos 110, pues estamos hablando de 10 unidades. ¿Sí? La amplitud 120 menos 110, 10 unidades, entonces vamos a multiplicar esto por 10. Bien, vamos un poco más hacia abajo. Recordemos que vamos a hacer primeramente esta operación, ¿sí? Decimos 110 más... Vamos a dividir en nuestra calculadora 85 dividido entre 2, ¿sí? Aquí va a ser muy importante porque vamos a tener que hacer también junto con esta división, ¿no? 85 dividido entre 2, y luego vamos a restar 15, tenemos un resultado, y ese resultado del 27.5, vamos a tener que dividir para el 35 y luego multiplicado por 10. Primero se hacen las multiplicaciones, no antes de la suma. Entonces el 27.5 lo dividimos para 35 y ese resultado multiplicado por 10 me va a dar 7.857 y más, ¿no? Y ese valor que me dio, ¿sí? Vamos a ubicarlo paso a paso para no confundir. 110 más el valor que me dio es 7.857 y más decimales. Bien, el valor que me da simplemente lo que hago es sumarlo, ¿sí? Más 10. Inmediatamente entonces me va a dar el valor de 117. Vamos a aproximar. Entonces, no ubico la simbología igual, sino que ubico la simbología de aproximación, ¿sí? Entonces, sería 110 más 7.857 me da 117.9 aproximadamente, con un solo decimal. ¿Sí? 117.9 kilómetros sobre hora. Esta es aquí, es la mediana, ¿sí? La mediana. Recordemos un dato muy importante, la mediana siempre, el valor de la mediana siempre va a estar dentro de este rango. Aquí dice entre 110 a 120, entonces entre 110 a 120 está el 117.9, ¿sí? Siempre no se olviden esa parte, por favor. Siempre la mediana va a estar dentro del rango que nosotros escogimos, ¿sí? Para trabajar.
Bien, ese es el dato de la mediana. Ahora vamos a trabajar con la moda con datos agrupados. ¿Cómo se obtiene la moda con datos agrupados? Estamos escogiendo el mismo ejercicio. Ya pasamos este cuadrito de aquí, lo hemos pasado hacia acá, ¿sí? Con la marca de clase, ¿no? Y la frecuencia ya escrita aquí. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la moda? ¿Cómo trabajamos la moda? Recordemos, por favor, que la moda es el dato que más se repetía en los datos sin agrupar, el dato que más se repite. En este caso, nosotros la moda, ¿sí? La moda vamos igualmente a escoger entre la frecuencia, el dato que más se repite. El dato que más se repite. Por ejemplo, aquí 15 vehículos tienen un promedio de 105 kilómetros por hora. 35 vehículos, 115. 25 vehículos, 125. 10 vehículos, 135 kilómetros por hora promedio. Pero ¿dónde hay más vehículos, donde más esa misma velocidad usan? Pues aquí. 35 vehículos. Aquí hay más. Entonces vamos a trabajar con estos datos, ¿sí? Siempre donde exista más cantidad. Sí, más cantidad. Entonces vamos a trabajar o más cantidad en la frecuencia simple, ¿no? Más, en este caso, más vehículos que usan esa misma velocidad promedio. Bien, vamos a trabajar entonces con estos mismos datos. Estos de aquí los voy a encerrar, así. Me salió algo muy ancho esa lección. Ahí sí. Bien, vamos a la fórmula detallada en la parte baja. Recordemos que ya sabemos lo que es L sub i, es el límite inferior. Sabemos lo que es F sub i, que es la frecuencia simple. Pero bueno, sabemos también lo que es amplitud, ¿no? La amplitud, el límite superior menos el límite inferior. Pero vamos a reemplazar cada uno de ellos. Límite inferior. Inferior, estamos hablando del 110. 110 más... Continuamos en la parte del numerador, dice frecuencia simple, la frecuencia simple es 35, vamos a trazar una línea más, ahí, 35, menos, recuerden lo que es esto de menos 1, la frecuencia simple menos un casillero, quiere decir, esta frecuencia simple menos un casillero, entonces estamos hablando del 15. Entonces estamos hablando del 15 y en la parte de abajo, en la parte baja, vamos a hacer una línea más pequeña. En la parte baja dice, vamos a ubicar la resta entre la frecuencia simple menos la frecuencia simple menos un casillero. Quiere decir, la frecuencia simple, vamos a ubicar los datos. Frecuencia simple sabemos que es 35 menos la frecuencia simple menos un casillero, estamos hablando del 15. Frecuencia simple es esta, menos un casillero, estamos hablando del 15. 15 más, abro otro paréntesis, nuevamente me dice, esa misma frecuencia simple, estamos hablando de 35. 35 menos la frecuencia simple más un casillero. Quiere decir aquí la frecuencia simple más un casillero, estamos hablando del 25. ¿Sí? Menos 25, cerramos, por la amplitud. Recordemos la amplitud era la resta entre el límite superior menos el límite inferior. 120 menos 110, ya habíamos visto que la amplitud es 10. Entonces, amplitud 10. Bien, vamos a hacer esta operación. 110 más 35 menos 15, estamos hablando de 20, dividido 35 menos 15, pues estamos hablando de 20 también, más 35 menos 25, estamos hablando de 10, y luego multiplicado por 10. Bien, vamos a sacar ese valor, decimos 110 más 20 dividido para, esto es 30, pues no, 20 dividido para 30, ¿sí? Dividido para 30, inmediatamente 0,6, separamos los ceros, ¿no?
por 10. Estamos hablando de 6.6 y así periódicamente el 6, ¿no? Estamos hablando del 6.6 periódico. ¿Qué quiere decir esto? 6.6 y este número se repite infinitas veces. Y la sumatoria de los dos, pues podemos decir que la moda es igual a 110 más 6.6 infinito sería 116.6 kilómetros por hora. Bien, este de aquí es la moda de este problema o este ejercicio. Recordemos, por favor, recordemos que este valor de la moda, al igual que en la mediana, el valor de la moda debe estar dentro de este rango, entre el límite inferior y el límite superior. O sea, 116.6 está dentro, entre 110 a 120 kilómetros. Siempre deben verificar esa parte para estar seguro que el ejercicio está bien desarrollado. Bien, entonces hemos obtenido, esto es todo, jóvenes, sobre las medidas de tendencia central con datos agrupados. Hemos aprendido a obtener la moda con datos agrupados, con su fórmula correspondiente. Hemos aprendido a obtener la mediana con datos agrupados, también hemos observado con su fórmula correspondiente, y hemos obtenido la media aritmética con datos agrupados, con su fórmula correspondiente, y todos ellos en sus datos estadísticos. Bien, esto es todo lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central con datos agrupados. Cualquier video o tema que ustedes deseen que le podamos explicar, por favor, escribírmelo inmediatamente en la descripción, en los comentarios de aquí, en la parte baja de este video. Si de repente deseas ver media aritmética, mediano, moda sin datos agrupados, por favor revisan los videos anteriores, que también tenemos un video sobre ese tema. Cualquier tema que ustedes sugieren, con confianza, también en la parte baja dejaré el correo electrónico y el link del Facebook, en lo cual pueden solicitar y nosotros realizar un video posteriormente. Saludos, cuídense.